Esta técnica se utiliza para examinar estructuras dentales individuales o de una región determinada, ya sea maxilar o mandibular. Para la colocación de protección personal, en el operador se necesita gorro, bata, guantes, máscara o cubreboca, gafas y si es necesario un cubre calzado. Y para el paciente necesita portar un mandil de plomo. Para la posición del paciente no es crítico el usar un instrumento para la técnica de bisectriz. Sin embargo, al usar el sostenimiento digital, la posición es importante. Al radiografiar el maxilar superior, la cabeza debe ser colocada de modo que el plano del camper sea paralelo al piso. Para el maxilar inferior, la cabeza se inclina lentamente de modo que el plano oclusal sea paralelo al piso cuando la boca esté abierta. La boca está siempre abierta al usar el sostenimiento digital. Cuando observamos al paciente de frente, el plano sagital debe ser perpendicular al piso. La posición del operador. Esta técnica requiere que el operador trace imaginariamente la bisectriz del ángulo formado por el eje largo del diente y la película radiográfica. El ángulo se forma donde la película contacta con la corona del diente. El operador debe dirigir el rayo central a través de las ápices de los dientes de tal manera que se formen dos ángulos rectos con una distancia del foco de la película de 20 centímetros aproximadamente. Esta técnica proporciona una información detallada del diente examinado y el hueso alveolar circulante de 3 a 4 milímetros. La angulación vertical se refiere a la colocación del tubo y la dirección del rayo central en el sentido del plano vertical, ya sea superior o inferior. En la angulación vertical se refiere a la colocación del DIP en el plano vertical superior o inferior. Esta difiere dependiendo de la técnica radiográfica periapical utilizada. En la técnica bisectriz, la angulación vertical será de manera que el rayo central sea perpendicular a la bisectriz del ángulo, formando entre un eje del diente y el eje de la placa. Para el revelado de la película, el primer paso en la secuencia de proceso es la humectación de la película para hinchar la emulsión y permitir que los baños químicos posteriores puedan alcanzar todas las partes de la emulsión uniformemente. Este paso se omite en el proceso automático en el que el agente humectante se incorpora en el paso siguiente, el revelado. El paso de revelado es muy corto y muy importante. Después del revelado, la película se lava en una solución ácida para parar el proceso de revelado y eliminar el exceso de productos químicos de relevado de la emulsión. En el procesado radiográfico, el baño se para de incluyo con el paso siguiente, el fijado. La parte de la gelatina de la emulsión es endurecida al mismo tiempo para incrementar su solidez estructural. Al fijado le sigue un lavado vigoroso de la película para eliminar cualquier producto químico restante de los pasos del procesado previos. Finalmente, la película se seca para eliminar el agua usada para lavarla y para hacer que la película sea aceptable para manipularla y visionarla. En esta técnica de paralelismo, el rayo central se dirige perpendicularmente formando un ángulo recto con los dientes y la película. Para lograr este paralelismo se debe dejar a la película una pieza dentaria y, en el caso del maxilar superior, alojarlo en la parte más profunda de la bóveda palatina. En el caso del maxilar inferior se emplea la placa para desplazar la lengua y permitir que el borde inferior de la película se apoye en el piso de la boca. Para la colocación de protección personal, en el operador se necesita gorro, bata, guantes, máscara o cubreboca, gafas y si es necesario un cubre calzado. Y para el paciente necesita portar un mandil de plomo. Para la posición del paciente
La posición de la cabeza del paciente no es tan exigente como la técnica de bisectriz. Sin embargo, debe ser una posición utilizando los apoyos cabeza. Podríamos colocar la posición del paciente con el plano de camper paralelo al piso. Para la colocación de la película, la técnica para utilizar la película del número 1 para todas las zonas anteriores y número 2 para posteriores. El eje largo de la película se coloca vertical para los dientes anteriores y horizontal para los posteriores. La colocación del tubo de rayos X se ajusta a la posición del cabezal de tubo del aparato de rayos X en los planos horizontales y vertical. Controla la tercera dimensión colocando el extremo del cilindro de dirección hasta los portaplacas o a más de 2 centímetros de cara del paciente. Cuando se utiliza la técnica del paralelo con una guía externa para colocar el cilindro, es importante colocar el extremo del cilindro a nivel de esta guía. Esta disposición ayuda a eliminar la mayoría de los cortes del escudo en la imagen y asegura que el rayo central esté orientado en el ángulo recto de la película. Un corte de escudo es un artefacto que aparece como un área clara no expuesta a una radiografía. Para el revelado de la película, el primer paso en la secuencia de proceso es la humectación de la película para hinchar la emulsión y permitir que los baños químicos posteriores puedan alcanzar todas las partes de la emulsión uniformemente. Este paso se omite en el proceso automático en el que el agente humectante se incorpora en el paso siguiente, el revelado. El paso de revelado es muy corto y muy importante. Después del revelado, la película se lava en una solución ácida para parar el proceso de revelado y eliminar el exceso de productos químicos de relevado de la emulsión. En el procesado radiográfico, el baño se para de incluyo con el paso siguiente, el fijado. La parte de la gelatina de la emulsión es endurecida al mismo tiempo para incrementar su solidez estructural. Al fijado le sigue un lavado vigoroso de la película para eliminar cualquier producto químico restante de los pasos del procesado previos. Finalmente, la película se seca para eliminar el agua usada para lavarla y para hacer que la película sea aceptable para manipularla y visionarla.